Mis padres le dieron toda la herencia a mi hermano en su testamento y me excluyeron, así que dejé de pagar sus cuentas. Pero semanas después, mi mamá me dijo que vencía la hipoteca. La bloqueé. Mi nombre es Brittany y necesito contarte algo que destrozó completamente mi mundo hace 3 semanas. Durante los últimos 8 años he sido yo quien ha mantenido a flote financieramente a mi familia. Cada mes falta he pagado los comestibles de mis padres, sus medicamentos, visitas médicas, facturas de servicios públicos y mantenimiento de la casa para ambas propiedades donde viven. Nunca me quejé porque los amo y honestamente pensé que esto era lo que hacen las buenas hijas. Trabajo como ingeniera de software en una empresa tecnológica del centro y aunque no soy rica, gano lo suficiente para cubrir mis propios gastos y también los de ellos. Mi hermano Jake, por otro lado, ha estado desempleado la mayor parte de su vida adulta. Tiene 32 años y todavía vive con nuestros padres, saltando de una idea de negocio fallida a otra, nunca manteniendo un trabajo estable por más de unos pocos meses. El martes pasado estaba sentada en la oficina del señor Henderson. Ha sido nuestro abogado familiar desde que era niña. Mamá me había pedido que fuera con ella para discutir algunos papeles, lo cual asumí que eran cosas de rutina. Lo que no esperaba era descubrir que mi madre había redactado un testamento que dejaba ambas casas de mis abuelos, exclusivamente a Jake. Ambas casas, los únicos bienes reales que posee nuestra familia, construidas por mis trabajadores abuelos que comenzaron sin nada. Me senté allí en esa silla de cuero, mirando los documentos, leyendo las mismas líneas una y otra vez. Toda propiedad inmobiliaria, incluyendo la residencia familiar en Maple Street y la propiedad de alquiler en Oak Avenue, será legada a Jacob Michie Thompson. Ni una sola mención de mi nombre en ninguna parte de la sección de herencia. Debe haber algún error, dije. Mi voz apenas por encima de un susurro. El señor Henderson se ajustó las gafas y se veía incómodo. Me temo que no, Brittany. Tu madre fue muy específica sobre sus deseos. Me volví para mirar a mamá, quien evitaba el contacto visual, jugueteando con la correa de su bolso. Mamá, ¿es esto realmente lo que quieres? Finalmente me miró a los ojos y vi algo allí que nunca había visto antes. Culpa, pero también terquedad. Cariño, Jake necesita un lugar donde vivir. Tú ya tienes tu propio apartamento, tu propia vida. Él necesita seguridad. Seguridad. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás. ¿Qué hay de la seguridad que he estado proporcionando durante 8 años? ¿Qué hay de los miles de dólares que he gastado manteniendo comida en su refrigerador y manteniendo las luces encendidas en ambas casas? Eso es diferente, dijo mamá, su voz volviéndose defensiva. Eso es solo ayudar a la familia. Estas casas necesitan permanecer en el nombre de la familia. Y yo no soy familia. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. El señor Henderson se aclaró la garganta. Quizás deberíamos discutir esto en casa, señoras, pero ya estaba agarrando mi bolso, mis manos temblando con una mezcla de ira e incredulidad. No creo que he escuchado suficiente. Mientras caminaba hacia mi auto, mi mente estaba acelerada. 8 años de sacrificar mis propios ahorros. 8 años de asegurarme de que nunca les faltara nada que necesitaran. Y así es como me lo pagan, asegurándose de que no herede absolutamente nada mientras mi hermano desempleado obtiene todo. El viaje a casa fue borroso. Seguía pensando en todas las veces que había cancelado mis propios planes para llevarlos a citas médicas. Todas las vacaciones que no tomé porque estaba pagando sus cuentas en su lugar. Pensé en la vez que Jake les pidió prestados $000 para su idea revolucionaria de camión de comida que falló en 6 meses, dinero que vino directamente del presupuesto que yo proporcionaba cada mes. Cuando llegué a casa, me senté en mi sala y hice algo que nunca pensé que haría. Calculé exactamente cuánto dinero había gastado en mis padres durante los últimos 8 años. Alquiler de su casa principal, servicios públicos para ambas propiedades, comestibles, medicamentos, mantenimiento del auto, impuestos de propiedad, seguro, todo. El número era asombroso, más de $200,000. Y ni siquiera estoy mencionada en el testamento. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. Hice mi café, me senté en mi mesa de cocina y comencé a cancelar cosas. Primero llamé al servicio de entrega de comestibles y cancelé su pedido semanal.
Luego cancelé los pagos automáticos para sus servicios públicos, electricidad, gas, agua, internet y cable para ambas casas. Cancelé su servicio de entrega de medicamentos, su cuidado del césped e incluso la señora de limpieza mensual que había estado pagando. Cada llamada telefónica se sintió como quitar un peso de mis hombros. Al mediodía había cortado sistemáticamente cada sistema de apoyo financiero que había construido para ellos durante los años. Luego conje a su casa en Maple Street. Mamá estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando entré. Sonrió cuando me vio como si nada hubiera cambiado, como si la revelación de ayer fuera solo un desacuerdo menor. Oh, bien, estás aquí. Estaba preparando unos sándwiches. ¿Quieres uno? Necesitamos hablar, dije colocando una carpeta de papeles en el mostrador de la cocina. Sobre ayer. Cariño, sé que estás molesta, pero entenderás cuando seas mayor. Jake realmente necesita no. Mamá, escúchame cuidadosamente. Abrí la carpeta. Estos son comprobantes de cada pago que he hecho por esta familia en los últimos 8 años. Cada factura de comestibles, cada pago de servicios públicos, cada gasto médico, cada factura de reparación para ambas casas. Echó un vistazo a los papeles, pero agitó su mano despectivamente. Brittany, no necesitas 237,412, dije claramente. Eso es lo que he gastado manteniendo a flote a esta familia, mientras Jake ha contribuido exactamente 0. Eso no es justo. Jake ayuda de otras maneras. ¿Qué maneras? Pregunté. Nombra una factura que haya pagado, un viaje de compras que haya hecho con su propio dinero. Una vez que te haya llevado a una cita médica en un auto del cual él paga el seguro. Mamá se quedó en silencio y pude ver a papá entrando desde la sala, probablemente atraído por mi voz alzada. ¿Cuál es toda la conmoción?, preguntó papá. Le estoy explicando a mamá que a partir de hoy ya no voy a pagar nada relacionado con este hogar o la propiedad de alquiler. La cara de papá se puso blanca. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. No más dinero para comestibles, no más pagos de servicios públicos, no más costos de medicamentos, nada. Si no soy digna de heredar las propiedades que he estado manteniendo, entonces ya no soy responsable de mantenerlas. No puedes hablar en serio, dijo mamá hundiéndose en una silla. Nunca he hablado más en serio sobre algo en mi vida. Llamé y cancelé todo esta mañana. Tu próxima factura de electricidad vendrá directamente a ti. Pero no podemos pagar todo eso solo con nuestro seguro social, protestó papá. Entonces sugiero que hables con Jake sobre conseguir un trabajo. Después de todo, está heredando propiedades por valor de más de $400,000. Seguramente puede contribuir con algo para su mantenimiento. Esto es solo ir hablando, dijo mamá con lágrimas formándose en sus ojos. ¿No lo dices en serio? Miré a ambos, estas personas por las que había sacrificado tanto, y sentí algo dentro de mí endurecerse. Tomaron su decisión cuando decidieron que Jake merecía todo y yo no merecía nada. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de esa decisión. Recogí mi carpeta y me dirigí hacia la puerta. Brittany, por favor. Gritó papá detrás de mí. Estás siendo irrazonable. Me volví una última vez. Lo que es irrazonable es esperar que alguien apoye financieramente a una familia que no la considera digna de ser parte de su futuro. Mientras me alejaba, pude verlos parados en el umbral, luciendo confundidos y asustados. Por primera vez en 8 años, su seguridad financiera estaba completamente en sus propias manos. Esa noche Jake me llamó. ¿Qué diablos te pasa? Comenzó sin siquiera saludar. Hola para ti también, Jake. Mamá y papá están enloqueciendo. Dijeron que los estás cortando financieramente por algo estúpido del testamento. Algo estúpido del testamento. Me reí, pero no había humor en ello. Jake, ¿tienes alguna idea de cuánto dinero he gastado en esta familia mientras has estado viviendo sin pagar alquiler y sin trabajo? Eso es diferente. Tú ganas buen dinero, puedes pagarlo y tú no puedes trabajar. Hubo silencio al otro lado. El testamento se queda como está. Finalmente dijo, esas casas deberían ir a alguien que realmente las necesite. Colgué y apagué mi teléfono. Por primera vez en años, mi cuenta bancaria iba a mantenerse intacta al final del mes. 2 semanas después de mi boicot financiero, la realidad comenzó a golpear fuerte a mis padres.
La primera señal fue cuando les cortaron la electricidad en la propiedad de alquiler en Oaka Benue. Mamá me llamó 7 veces ese día, pero no contesté. Había cambiado el tono de llamada para sus números a silencioso. La segunda llamada de atención llegó cuando les cortaron el internet y cable en la casa principal. De repente, papá no podía ver sus noticias nocturnas y mamá no podía hacer videollamadas con su hermana en California. Para la tercera semana estaban racionando comestibles. Sé todo esto porque la señora Rodríguez, su vecina de al lado, vino a verme al trabajo. Me encontró en la cafetería al otro lado de mi edificio de oficinas durante mi descanso para almorzar. Brittany, cariño, dijo deslizándose en el cubículo frente a mí. Estoy preocupada por tus padres. Hola, señora Rodríguez. ¿Cómo está? Estoy bien, pero tu mamá y papá están luchando. Tu padre ayer me preguntó si conocía a alguien que necesitara trabajo de jardinería. ¿Te imaginas? Un hombre de 73 años buscando trabajos de labor manual. Tomé un sorbo de mi café y no respondí inmediatamente. ¿Y tu madre? Continuó. Ha estado yendo a 3 tiendas de comestibles diferentes para comparar precios en todo. Ayer la vi devolviendo un envase de yogurt porque costaba 50 centavos más de lo que quería gastar. Eso suena como hacer presupuesto, dije calmadamente. La señora Rodríguez se inclinó hacia adelante. Brittany, ¿qué pasó? Tus padres no me dan detalles, pero sé que algo está mal. Siempre has sido tan buena con ellos. Miré a esta mujer que había sido como una segunda madre para mí mientras crecía, quien solía darme galletas cuando caminaba a casa desde la escuela y sentí mi determinación vacilar por solo un momento. Decidieron que Jaque debería heredar ambas casas de mis abuelos. Toda la propiedad familiar va para él y no obtengo nada. A pesar de ser quien los ha apoyado financieramente durante 8 años. Los ojos de la señora Rodríguez se abrieron. Ambas casas, nada para ti. Nada. Pero tú eres quien hizo una pausa procesando esta información. Tú pagas por todo, ¿verdad? Pagaba tiempo pasado. Se recostó en su asiento moviendo la cabeza. No tenía idea sobre el testamento, pero siempre me preguntaba cómo se las arreglaban tan bien solo con el seguro social. La pensión de tu padre es pequeña y tu madre nunca trabajó fuera de casa. Ahora ya sabes. ¿Y Jaque? ¿Dónde está él en todo esto? Casi me reí. Jaque les dijo que no puede permitirse ayudar porque no tiene un trabajo estable. La misma excusa que ha estado usando durante 12 años. La señora Rodríguez estuvo callada por un largo momento. ¿Sabes? Tu abuela se estaría revolcando en su tumba si supiera que Jaque está obteniendo todo mientras tú no obtienes nada. Esa mujer te adoraba. Siempre decía que tenías más columna vertebral que el resto de la familia combinada. Bueno, tenía razón sobre la parte de la columna vertebral. Durante las siguientes semanas comenzaron a llegar las llamadas. Mi tía Linda de California, la prima Rachel, el tío David, incluso la amiga de la infancia de mamá de la escuela secundaria, todos tenían el mismo mensaje. Estaba siendo irrazonable, cruel, vengativa. Estaba abandonando a padres ancianos que me necesitaban. Lo que ninguno de ellos mencionó fue ofrecer ayudar a mis padres ellos mismos. El punto de quiebre llegó cuando el padre Martínez de su iglesia apareció en mi apartamento un domingo por la noche. Brittany, espero que no te moleste que pase por aquí. Tu madre me pidió que hablara contigo. Lo dejé entrar. Le ofrecí café y escuché su discurso preparado sobre perdón, obligaciones familiares y caridad cristiana. Padre Martínez, dije cuando terminó. Déjeme preguntarle algo. Si alguien en su congregación hubiera estado apoyando financieramente a sus padres durante 8 años y luego descubriera que esos padres habían escrito un testamento dando todo a un hermano que nunca había contribuido con nada, ¿qué le diría a esa persona? Se veía incómodo. Le diría que las posesiones terrenales no son tan importantes como las relaciones familiares. Lo haría incluso si esa persona había sacrificado su propia seguridad financiera, sus propios sueños, su propia planificación futura para cuidar de padres que luego decidieron que no era digna de heredar nada. Brittany, tus padres te aman. En serio, porque las personas que te aman usualmente no te excluyen completamente de su legado mientras se benefician de tu sacrificio. El padre Martínez se fue sin cumplir su misión. 2 días después, la señora Rodríguez vino a verme otra vez, pero esta vez su enfoque era diferente. He estado pensando en nuestra conversación, dijo.
Y necesito decirte algo. Creo que tienes razón. Eso me sorprendió. He estado observando a tus padres durante 3 semanas ahora y he estado observando a Jake. ¿Sabes qué hace ese muchacho todo el día? Se sienta en esa casa de alquiler jugando videojuegos. Sus padres están racionando comida y luchando para pagar cuentas. Y él está ahí adentro jugando y ordenando entrega de pizza. ¿Entrega de pizza? Pregunté. ¿Con qué dinero? Me pregunté lo mismo. Así que le pregunté directamente ayer cuando vi el auto de entrega. Dijo que tenía algo de efectivo por vender algo en línea. Brittany, si tiene dinero para pizza, ¿por qué no tiene dinero para ayudar a sus padres a comprar comestibles? Me sentí justificada, pero también triste. Esto era exactamente lo que había estado tratando de decirle a todos. Y otra cosa, continuó la señora Rodríguez, nunca supe que estabas pagando por todo. Siempre pensé que tus padres se las arreglaban bien solos. Si hubiera sabido que dependían completamente de ti financieramente, habría entendido su situación de manera diferente. La mayoría de la gente no sabe. Nunca lo anuncié. Bueno, tal vez deberías haberlo hecho porque ahora estoy viendo toda esta situación y me pregunto qué tipo de padres toman tanto apoyo financiero de un hijo y luego le dan todo al otro hijo que no hace nada. Esa tarde recibí una llamada de un número que no reconocía. Brittany, habla Tom Henderson, el abogado. Creo que necesitamos hablar. Sobre que tus padres vinieron a verme hoy. Quieren saber si hay una manera de modificar el testamento temporalmente, solo para que reanudes el apoyo financiero. Casi me reí. Temporalmente. No están listos para hacer cambios permanentes, pero se preguntan si podrían agregar alguna provisión que te pueda satisfacer por ahora. Señor Henderson, déjeme ser muy clara. O me valoran lo suficiente para incluirme como heredera igual o no lo hacen. No hay término medio aquí. Brittany. Tengo que decirte, he estado practicando derecho durante 30 años y he visto esta situación antes. Usualmente el hijo que ha estado proporcionando apoyo es quien obtiene la herencia mayor, no quien se excluye completamente. Usualmente, en 90% de casos como este, sí, lo que tus padres están haciendo es inusual. Después de colgar, me di cuenta de que incluso su propio abogado pensaba que estaban siendo irrazonables, pero también me di cuenta de algo más. Estaban comenzando a quebrarse. 5 semanas después de que corté todo el apoyo financiero, mi teléfono sonó a las 6:47 de la mañana un martes por la mañana. Era mamá y estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Brittany, por favor, tienes que ayudarnos. Hay algo que nunca te dije sobre la casa de Oak Avenue. Inmediatamente estuve alerta. ¿Qué hay de ella? Todavía hay una hipoteca sobre ella, una grande. Tu padre sacó un préstamo sobre el valor de la casa hace 5 años cuando tuvo esa cirugía del corazón y nunca lo pagamos. Los pagos son $500 al mes y estamos meses atrasados. Me senté en la cama, mi mente acelerada. Meses atrasados. ¿Cómo estaban haciendo los pagos antes? A través de sus sollozos salió la verdad. Tú estabas haciendo los pagos. ¿Recuerdas cuando te dije que nuestros impuestos de propiedad habían subido? Ese dinero extra cada mes. Eso iba al pago de la hipoteca. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Me mentiste. Durante 3 años me dijiste que los impuestos de propiedad habían subido y en realidad estaba pagando la hipoteca de una casa que planeabas darle completamente a Jake. Lo siento mucho, pero Brittany, van a embargar. Recibimos los papeles ayer. Tenemos 30 días para ponernos al día con los pagos o se llevan la casa. ¿Cuánto deben en total? 7,000. Estuve callada por un largo momento, procesando esta información. Entonces, déjame entender bien. ¿Quieres que salve una casa que va a pertenecer a Jake usando dinero que he ganado mientras ni siquiera estoy mencionada en su testamento? Por favor, Brittany. Es la mitad de todo lo que tenemos para dejar. Si perdemos esta casa, Jake solo hereda una propiedad en lugar de 2. La ironía era asombrosa. ¿Y qué dice Jake sobre esta situación? Él aún no lo sabe. Esperábamos que pudieras ayudarnos a resolver qué hacer antes de decirle. Ni siquiera le han dicho a la persona que se supone que herede esta casa que podría perderla. Después de colgar, me senté en mi cocina tomando café y pensando, esto cambió todo.
No solo esperaban que los apoyara mientras estuvieran vivos. Me habían estado engañando para pagar por la herencia de Jake. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Llamé a Jake directamente. Jake, necesitamos hablar sobre la casa de Oaka Benue. ¿Qué hay de ella? ¿Sabías que hay una hipoteca sobre ella que está a punto de ir a embargo? Silencio. Jake, ¿de qué estás hablando? Le expliqué la situación y pude escucharlo agitándose. Entonces, ¿me estás diciendo que una de las casas que se supone que herede podría ser tomada por el banco? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Bueno, tienes que hacer algo al respecto. Yo tengo que hacer algo al respecto. Jake, es tu herencia. ¿Por qué no haces tú algo al respecto? No tengo ese tipo de dinero. Entonces, consigue un trabajo y gánalo. Brittany, vamos. Sabes que no soy bueno con trabajos regulares. Soy más como un emprendedor. Casi me atraganto con mi café. Un emprendedor. Jake, nombra una empresa tuya que haya ganado dinero. Ese no es el punto. El punto es que mamá y papá necesitan ayuda y tú eres la única que puede proporcionarla. No, el punto es que tienes 32 años y nunca has pagado una factura en tu vida, pero esperas heredar todo mientras yo no heredo nada. Mira, tal vez podamos arreglar algo con el testamento después de que pasemos esta crisis. ¿Qué tipo de algo? No sé, tal vez podrías heredar como 20% o algo. Le colgué. Más tarde ese día, recibí una llamada de papá. Brittany. Jake nos dijo que ustedes dos hablaron sobre la situación de la casa y sugirió que tal vez podríamos ajustar el testamento para darte una pequeña porción. Tal vez 20 o 30% si nos ayudas a salvar la propiedad de Oaka Benue. 20 o 30%. Podía sentir mi presión arterial subiendo. Papá, he pagado más de $200,000 para apoyar a esta familia. He estado pagando la hipoteca de esa casa durante 3 años sin siquiera saberlo. ¿Y crees que debería estar agradecida por el 20%? Estamos tratando de ser justos aquí, Brittany. Justos. Justo habría sido incluirme igualmente desde el principio. Justo habría sido decirme que estaba pagando una hipoteca en lugar de mentir sobre los impuestos de propiedad. Justo habría sido que Jake consiguiera un trabajo en algún momento de la década pasada. Por favor, cariño, se nos está acabando el tiempo. El banco no extenderá la fecha límite. Tomé una respiración profunda. Esto es lo que va a pasar, papá. Le vas a decir a Jake que si quiere heredar esas casas, necesita descubrir cómo salvarlas. Ya terminé de ser el cajero automático de la familia para propiedades que nunca poseeré. Pero él no puede posiblemente conseguir esa cantidad de dinero. Entonces, supongo que va a heredar una casa en lugar de 2. Las acciones tienen consecuencias. Esa noche calculé lo que realmente había pagado hacia esa hipoteca durante 3 años. $4,000. Había pagado inconscientemente $4,000 hacia la herencia de Jake mientras era completamente excluida de cualquier beneficio. Las consecuencias fueron intensas. Mamá me llamaba constantemente. Papá dejaba mensajes de voz cada vez más desesperados y Jake seguía tratando de negociar diferentes porcentajes como si me estuviera haciendo un favor. Incluso parientes de los que no había sabido en años de repente se estaban comunicando conmigo con sus opiniones sobre mi egoísmo, pero fue la visita de la señora Rodríguez el jueves por la noche lo que me hizo darme cuenta de que necesitaba tomar acción drástica. Brittany, cariño, odio molestarte, pero tu madre se desmayó en su cocina hoy. Sentí que mi corazón se saltó un latido. Está bien físicamente, pero estaba llorando tan fuerte que no podía respirar. Seguía diciendo que no podía perder la casa, que tu abuelo nunca la perdonaría si perdía la casa por la que trabajó tan duro para comprar. Cerré mis ojos. Señora Rodríguez, sé que estás enojada y tienes todo el derecho de estarlo, pero se está enfermando por esto. Esa noche tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Iba a terminar con esto de una vez por todas, pero no de la manera que nadie esperaba. Fui a mi laptop y comencé a bloquear números de teléfono. El celular de mamá, el celular de papá, su teléfono fijo, el número de Jake. Los bloqueé en redes sociales, en email, en cada plataforma donde pudieran contactarme. Luego llamé a la recepción de mi edificio. Hola, habla Brittany del 4B.
Necesito agregar algunos nombres a la lista de no permitir para visitantes. Les di los nombres completos y descripciones de mis padres y Jake. Después llamé a mi compañía telefónica y cambié mi número completamente. Mantuve el mismo teléfono, pero obtuve un número completamente nuevo que nadie en mi familia tenía. Finalmente redacté un email para toda mi familia extendida, tías, tíos, primos, amigos de la familia, todos los que me habían estado presionando sobre esta situación. El email era simple. Ya no voy a responder a llamadas, textos, emails o mensajes sobre la situación financiera de mis padres o su testamento. Mi decisión es final. Cualquiera que continúe contactándome sobre este asunto también será bloqueado. Estoy avanzando con mi vida y sugiero que todos los demás hagan lo mismo. Lo envié a 43 personas y luego bloqueé todos sus números también. El silencio que siguió fue tanto aterrador como liberador. Por primera vez en semanas mi teléfono no estaba sonando constantemente. Nadie estaba dejando mensajes de voz llenos de lágrimas o textos enojados. Podía cenar sin ser interrumpida por alguien diciéndome qué hija tan horrible era. Pero el silencio también significaba que no tenía idea de qué estaba pasando con ellos. ¿Estaban bien? ¿Habían encontrado una solución? ¿Mamá todavía se estaba enfermando de preocupación? Me encontré revisando el sitio web de noticias locales, medio esperando ver una historia sobre pareja de ancianos pierde casa. Por embargo, el no saber era casi peor que el acoso constante. Me sumergí en el trabajo y comencé a ver a una terapeuta por primera vez en mi vida. La doctora Sara me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era duelo, no solo por la relación con mis padres, sino por la versión de ellos en la que había creído. ¿Estás llorando por los padres que pensabas que tenías? Me explicó durante nuestra tercera sesión los que te valoraban, que veían tus sacrificios, que naturalmente querrían incluirte en su legado, pero son mis padres, las mismas personas que me criaron, a quienes he estado ayudando todos estos años. Sí, pero los estás viendo claramente por primera vez. A veces las personas que amamos son capaces de tratarnos mal, incluso cuando dicen amarnos de vuelta. 3 semanas después de mi bloqueo de comunicación, estaba comprando comestibles cuando vi una figura familiar en el pasillo de alimentos congelados. Era Jake y se veía terrible. Su cabello estaba grasiento. Su ropa parecía que había dormido con ella puesta y estaba estudiando las etiquetas de precios en pizzas congeladas como si estuviera resolviendo un problema matemático complejo. Me vio al mismo momento que yo lo vi. Por un segundo simplemente nos quedamos mirando a través de los congeladores. Luego caminó hacia mí. Brittany, gracias a Dios he estado tratando de contactarte durante semanas. No dije nada. Mira, las cosas están realmente mal. Realmente mal. Mamá ha estado teniendo ataques de pánico. La presión arterial de papá está por las nubes y el banco, Dios, el banco está procesando el embargo. Empujé mi carrito pasando él hacia las cajas. Brittany, espera, por favor. Perdimos la casa. Perdimos la casa de Oak Avenue. Jake me estaba siguiendo ahora, su voz volviéndose desesperada. Solo voy a heredar una casa ahora en lugar de 2 porque no quisiste ayudar. Dejé de caminar y me volví para mirarlo. Necesitamos arreglar esto, continuó. Toda la situación del dinero, el testamento, todo. Mamá y papá están listos para hablar sobre cambiar el testamento. Realmente cambiarlo, no solo la cosa del porcentaje pequeño. Estudié su cara. Se veía genuinamente en pánico, genuinamente desesperado. ¿Cuánto del testamento?, pregunté silenciosamente. Lo que sea que creas que es justo. 5.050, dividiremos todo 5.050. Por un momento, sentí una oleada de algo que podría haber sido esperanza. Luego recordé todo lo que había llevado a este momento. Jake, dije calmadamente, hace 3 meses, 5.050 podría haber sido suficiente. Pero eso fue antes de que descubriera que todos ustedes me habían estado mintiendo sobre lo que estaba pagando. Eso fue antes de que me ofrecieras 20% como si me estuvieras haciendo un favor. Eso fue antes de que me llamaras egoísta por no querer pagar por tu herencia. Su cara se desplomó. Brittany, por favor. Lo siento. Todos lo sentimos. Miré a este hombre que nunca había trabajado consistentemente, nunca había contribuido a las finanzas familiares. Nunca había tomado responsabilidad por nada y sentí algo que nunca había sentido antes hacia mi hermano. Lástima.
No estoy interesada en ser plan de respaldo de nadie. Jake, tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Me alejé dejándolo parado junto a las pizzas congeladas y no miré atrás. 2 meses después me enteré del embargo a través de una fuente inesperada, una carta del departamento legal del banco dirigida a mí personalmente. La abrí con manos temblorosas, preguntándome cómo habían conseguido siquiera mi nueva dirección. La carta me informaba que como alguien que había estado haciendo pagos de hipoteca en la propiedad de Oak Avenue, tenía ciertos derechos respecto a los procedimientos de embargo y una oportunidad de asumir el préstamo si deseaba. La casa estaba programada para subasta en 10 días. Miré la carta por mucho tiempo, dándome cuenta de que mis padres probablemente le habían dado al banco mi información años atrás, cuando habían configurado los pagos automáticos desde mi cuenta. Para el banco, parecía que yo era responsable de la hipoteca, aunque nunca había estado en la escritura. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Conduje pasando ambas casas de mis padres. La propiedad de Oak Avenue tenía un gran aviso de embargo grapado a la puerta principal y maleza creciendo en el patio. Las ventanas estaban oscuras y el honda golpeado de Jake no estaba en el camino de entrada. El letrero de Serrenta se había ido, reemplazado con un letrero de aviso de venta de fideicomisario. La casa principal en Maple Street se veía más pequeña, de alguna manera más deteriorada. El césped estaba demasiado crecido y pude ver que una de las contraventanas estaba colgando torcida. El viejo camión de papá estaba estacionado en el camino de entrada, pero las calcomanías de inspección habían expirado meses atrás. Me senté en mi auto al otro lado de la calle, recordando todos los domingos que había pasado aquí, todas las cenas familiares, todas las veces que había ayudado a papá a arreglar cosas alrededor de la casa o me había sentado con mamá mientras se recuperaba de varias cirugías menores. Esta era la casa donde había crecido, donde había aprendido a andar en bicicleta en el camino de entrada, donde había traído a mi primer novio para conocer a mis padres. Y según su testamento, nada de esto sería jamás mío. Al día siguiente llamé al señor Henderson. Brittany, me alegra tanto que hayas llamado. Tus padres han estado tratando de contactarte durante meses. No estoy llamando por ellos, estoy llamando por el embargo. Recibí una carta del banco. Ah, sí. Me preguntaba si habrías recibido esa. Técnicamente, ya que estabas haciendo los pagos, tienes derecho a intervenir en el proceso de embargo. ¿Qué significaría eso exactamente? Podrías asumir la hipoteca, ponerte al día con los pagos atrasados y continuar haciendo pagos. La propiedad entonces sería tuya sin importar lo que diga el testamento de tus padres. Estuve callada por un momento, procesando esta información. ¿Cuánto necesitaría para ponerme al día con los pagos atrasados? Alrededor de $12,000 más honorarios. Total, probablemente alrededor de $15,000 para poseer una casa que valía al menos $150,000, una casa por la cual había estado pagando inconscientemente la hipoteca durante 3 años. ¿Y si hiciera esto, sí han impugnarlo? No, él. Banco tiene el derecho de embargar y tú tienes el derecho de asumir el préstamo como alguien que estaba haciendo pagos. Todo es perfectamente legal. Necesito pensar en esto. Esa noche me acosté en la cama mirando el techo. Podía salvar la casa, pero significaría tomar algo que mis padres habían planeado darle a Jake. Por otro lado, ya había pagado $54,000 hacia esa hipoteca sin saberlo. En un sentido muy real, ya había estado comprando esa casa durante 3 años. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Llamé al banco. Quiero asumir la hipoteca en la propiedad de Oak Avenue y poner los pagos al día. En una semana poseía una casa, la misma casa sobre la que mis padres me habían mentido. La misma casa que habían planeado darle a Jake como parte de su herencia. Pagué los pagos atrasados y honorarios con dinero de mi cuenta de ahorros, dinero que tenía porque había dejado de apoyar a mis padres. No le dije a nadie lo que había hecho. Simplemente contraté una compañía de administración de propiedades para limpiarla y alquilarla. En 2 semanas tenía inquilinos y estaba cobrando $900 al mes en ingresos de alquiler. 3 semanas después, la señora Rodríguez rastreó mi nuevo número de teléfono a través de mi trabajo. Brittany, cariño, espero que no te moleste que llame, pero tenía que decirte lo que pasó. ¿Qué pasó? Tus padres se enteraron de la casa. Sobre ti comprándola.
Jake vio a los nuevos inquilinos mudándose y preguntó hasta que descubrió lo que había pasado. Espere. Tu madre tuvo otra crisis. No solo llorar esta vez, una crisis real. Seguía diciendo que había perdido todo, que había arruinado todo, que había alejado al único hijo que alguna vez los ayudó. Sentí una punzada de algo. No exactamente culpa, pero tampoco satisfacción. Y tu padre, Brittany, se veía tan viejo cuando lo vi ayer, tan derrotado. Me dijo que finalmente entendía lo que te habían hecho. ¿Qué quiere decir? Dijo que habían tomado tu dinero durante años y luego trataron de tomar tu herencia también. Dijo que nunca se dio cuenta de cuánto se habían estado aprovechando de ti hasta que fue demasiado tarde. La señora Rodríguez hizo una pausa. Jake se mudó. ¿Qué? Se mudó de vuelta con algún amigo. Dijo que no podía soportar estar cerca de ellos más porque lo culpan por todo lo que salió mal. Aparentemente hubo una gran pelea donde tu madre le dijo que era inútil y tu padre dijo que estaba avergonzado de haber criado a un hijo tan perezoso. Absorbí esta información lentamente. Jake se había ido. Mis padres estaban solos en esa casa, probablemente por primera vez en años. Brittany, continuó la señora Rodríguez, creo que están listos para realmente hablar ahora, realmente cambiar las cosas. ¿Qué te hace pensar eso? Porque tu madre me pidió que encontrara tu nuevo número de teléfono. Dijo que quería ofrecerte la casa de Maple Street. ¿Ore qué? Quiere firmártela ahora mientras aún está viva. Dijo que quiere asegurarse de que obtengas algo, incluso si significa que Jake no obtenga nada. Estuve callada por un largo momento. También dijo que te dijera que lo siente. Realmente, verdaderamente lo siente. ¿Y qué entiendes si nunca quieres volver a hablar con ellos? Pero espera que al menos consideres dejarles tratar de arreglar esto. Después de colgar, me senté en mi cocina con una taza de café, pensando en todo lo que había pasado. Ahora poseía una de las casas. Mis padres aparentemente estaban listos para darme la otra. Jake estaba completamente fuera del panorama. Había ganado en cierto sentido, pero no se sentía como victoria. Se sentía como ver a una familia implosionar. Al día siguiente conduje pasando la casa de Maple Street otra vez. Esta vez vi a papá en el patio tratando de arreglar la contraventana torcida con un destornillador. Se veía delgado y frágil, mayor que sus 73 años. Por primera vez en meses me sentí genuinamente mal por él. La noticia de lo que había hecho se extendió por el vecindario rápidamente. En unos pocos días comencé a escuchar de personas con las que no había hablado en años. Algunas de apoyo, otras críticas. Mi prima Rachel llamó a mi número de trabajo, ya que había bloqueado su línea personal. Brittany, no puedo creer que ejecutaste la hipoteca de la casa de tus padres. No ejecuté nada, Rachel. Previne un embargo asumiendo una hipoteca que había estado pagando inconscientemente durante 3 años. Pero esa casa se suponía que fuera para Jake, según quién. Nunca estuve de acuerdo en pagar por la herencia de Jake. Esto es vengativo y lo sabes. Lo que es vengativo es dejar que tu hija pague por una casa durante 3 años mientras mientes sobre para qué es el dinero. Luego planear dar esa casa a tu hijo desempleado. Pero no todos lo vieron de esa manera. Mi compañera de trabajo, Jennifer, se acercó a mi escritorio el lunes por la mañana. Escuché a través del rumor lo que ha estado pasando con tu familia. Solo quería decir que creo que hiciste lo correcto. Eso me sorprendió. En serio, mi hermana pasó por algo similar. Apoyó a nuestro papá durante 15 años y cuando murió, todo fue para nuestro hermano que nunca le había enviado ni un centavo. Algunos padres tienen este sesgo raro hacia sus hijos, especialmente los que no pueden cuidarse a sí mismos. Nunca pensé en eso de esa manera. Es más común de lo que piensas. El hijo responsable es aprovechado mientras el irresponsable es recompensado. Te defendiste. La doctora Sara me ayudó a procesar las emociones conflictivas durante nuestra sesión esa semana. ¿Cómo te sientes sobre poseer la casa? Confundida principalmente. Parte de mí siente que me la gané. Sí, pagué la hipoteca durante 3 años, pero parte de mí siente como si hubiera robado algo de mi familia. ¿La robaste o dejaste de permitir que te robaran a ti? Esa era una perspectiva que no había considerado. Brittany, has pasado 8 años siendo explotada financieramente por personas que decían amarte. Cuando finalmente te protegiste, te llamaron egoísta.
Cuando recuperaste algo que habías pagado inconscientemente, te llamaron vengativa. ¿Ves el patrón? Lo veía y estaba comenzando a entender que mi culpa era menos sobre lo que había hecho y más sobre toda una vida de que me enseñaran que ponerme a mí misma primero estaba mal. La verdadera prueba llegó cuando la señora Rodríguez llamó otra vez. Brittany, tu madre quiere reunirse contigo, solo ustedes dos. Dice que tiene algo importante que darte. ¿Qué tipo de algo? No sé, pero parecía muy determinada. Me pidió que te dijera que entiendes si dices que no, pero esta podría ser su última oportunidad de tratar de arreglar lo que rompió. Pensé en ello durante 3 días antes de aceptar reunirme con ella en la cafetería cerca de mi oficina, territorio neutral donde podía irme si las cosas iban mal. Mamá ya estaba allí cuando llegué, sentada en un cubículo de esquina con un sobremanila frente a ella. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más gris y había círculos oscuros bajo sus ojos. Brittany, dijo cuando me vio, su voz apenas por encima de un susurro. Me senté frente a ella, pero no dije nada. Gracias por venir. No estaba segura de que lo harías. La señora Rodríguez dijo que tenías algo que darme. Mamá empujó el sobre a través de la mesa. La escritura de la casa de Maple Street. Hice que el señor Henderson preparara los papeles de transferencia. Es tuya ahora si la quieres. Miré el sobre, pero no lo toqué. No hay condiciones, continuó. Sin ataduras. No te estoy pidiendo que nos cuides o nos des dinero o cualquier otra cosa. Solo quiero que tengas lo que debería haber sido tuyo desde el principio. ¿Qué hay de Jaque? Jaque tomó sus decisiones. Tiene 32 años y nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses. Nunca ha contribuido con nada a esta familia, excepto problemas y gastos. No sé en qué estaba pensando, planeando darle todo. Tomé el sobre y miré adentro. Documentos legales transfiriendo la propiedad de la casa a mí, firmados y notarizados. ¿Por qué ahora? Pregunté. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Porque finalmente entiendo lo que te hicimos. No solo el testamento, todo. Nos aprovechamos de tu amor, tu sentido de responsabilidad, tu generosidad. Te tratamos como una cuenta bancaria en lugar de como una hija. Me mentiste sobre los pagos de la hipoteca. Sí. Y me avergüenzo de eso todos los días. Me excluiste del legado familiar mientras yo estaba pagando para mantenerlo. Sí. Me llamaste egoísta cuando finalmente me defendí. Sí. Las lágrimas ahora fluían libremente. Brittany, sé que no merezco tu perdón. Sé que probablemente destruí nuestra relación para siempre, pero necesitaba que supieras que finalmente veo lo que hice y lo siento. Me senté allí mirando a esta mujer que me había criado, que me había enseñado a ser responsable y cariñosa y que luego había explotado. Esas mismas cualidades durante años. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Pasé el resto de esa semana pensando en la pregunta de mi madre. ¿Qué pasa ahora? Poseía ambas casas que una vez habían pertenecido a mis abuelos. Mis padres estaban luchando financieramente. Jaque estaba fuera del panorama y yo tenía todo el poder en esta situación. La ironía no se me perdía que lo mismo que habían tratado de negarme, la propiedad de las propiedades familiares, había llegado a mí de todos modos, solo por un camino diferente. Me encontré conduciendo pasando su casa varias veces esa semana, sin detenerme, solo observando. El patio aún se veía descuidado. El camión de papá aún tenía etiquetas vencidas. Pude verlos a través de la ventana de la cocina una noche comiendo lo que parecía una cena muy simple. Se las estaban arreglando solo con su seguro social ahora. Alrededor de $1,300 al mes en total. Lo sabía porque había estado suplementando ese ingreso durante tantos años. Solo el alquiler en nuestra área típicamente costaba entre $800 y $000 al mes, así que probablemente estaban gastando más de la mitad de sus ingresos solo en costos de vivienda para la única propiedad restante. La doctora Sara y yo hablamos sobre las opciones durante nuestra siguiente sesión. Tienes una decisión que tomar, dijo, pero esta vez es verdaderamente tu decisión. No estás siendo manipulada o forzada por culpa hacia nada. Tienes control completo sobre la situación. A veces pienso que eso lo hace más difícil. ¿Cómo es eso? Cuando ellos tenían todo el poder, era más fácil saber cuál era lo correcto que hacer, defenderme. Pero ahora que tengo todo el poder, no estoy segura de cuál es lo correcto. ¿Qué estás considerando?
Parte de mí quiere ayudarlos otra vez. No como antes, no pagando por todo, pero tal vez algo razonable. Son viejos, están luchando y a pesar de todo lo que pasó, aún son mis padres. Y la otra parte de ti, la otra parte de mí piensa que hicieron su cama y deberían acostarse en ella. Me explotaron durante años, me excluyeron de su testamento, me llamaron egoísta cuando me defendí. ¿Por qué debería ayudarlos ahora solo? Porque finalmente se dieron cuenta de que me necesitan. Pasé otra noche sin dormir, pesando estas opciones antes de tomar mi decisión. Llamé a mamá al día siguiente. Quiero ver tanto a ti como a papá mañana por la noche. 7 en punto en su casa. Brittany. Sí, por supuesto. Deberíamos preparar algo. Solo estén listos para escuchar. A la noche siguiente me estacioné en su entrada y caminé hasta la puerta principal por primera vez en 4 meses. Papá abrió la puerta y me impactó cuánto peso había perdido. Brittany, dijo, su voz espesa con emoción. Entra, entra. Nos sentamos en su sala, la misma sala donde había pasado innumerables noches durante los años viendo TV con ellos, ayudándolos a ordenar documentos, escuchando sus historias sobre su día. Tengo algunas cosas que decir. Comencé y necesito que ambos me dejen terminar antes de que respondan. Asintieron. Primero quiero que entiendan algo. No los corté financieramente para lastimarlos. Lo hice porque continuar apoyando a personas que no me valoraban lo suficiente para incluirme en su legado estaba destruyendo mi autorrespeto. Papá comenzó a hablar, pero levanté mi mano. Segundo, necesito que reconozcan que lo que me hicieron estuvo mal. No solo el testamento, todo. Tomar mi dinero durante años mientras mentían sobre para qué era. Planear darle todo a Jaque mientras no me daban nada. Llamarme egoísta cuando finalmente me defendí. Estuvo mal, dijo mamá silenciosamente. Todo bien, porque necesito saber que entienden eso antes de que hablemos sobre qué pasa después. Tomé una respiración profunda. Poseo ambas casas ahora. La propiedad de Oak Avenue a través de la asunción del embargo y la casa de Maple Street a través de la transferencia de escritura. Eso significa que tengo algo que nunca tuve antes. Opciones. Esperaron. He decidido que estoy dispuesta a ayudarlos otra vez, pero en términos completamente diferentes que antes. El alivio en sus caras era visible. Esto es lo que estoy ofreciendo. Pueden vivir en esta casa sin pagar alquiler por el resto de sus vidas. Cuando ambos se hayan ido, la heredaré porque ya la poseo. Pagaré por reparaciones mayores y mantenimiento porque es mi propiedad y está en mi interés. Mantenerla. Comenzaron a sonreír, pero no había terminado. Sin embargo, serán responsables de sus propios servicios públicos. Comestibles, gastos médicos y costos de vida del día a día. Les daré $300 al mes para ayudar a cerrar la brecha entre su seguro social y sus gastos reales. Pero eso es todo, Brittany. Eso es muy generoso, comenzó papá. No he terminado. Hay condiciones. Si Jaque alguna vez se muda de vuelta aquí, el trato se cancela inmediatamente. Si cualquiera de ustedes alguna vez me pide dinero más allá de los 300 al mes, el trato se cancela. Si cualquiera de ustedes alguna vez critica mis límites o me llama egoísta por mantenerlos, el trato se cancela. Hice una pausa para dejar que eso se asimilara. Y una cosa más. Quiero una disculpa escrita de ambos reconociendo lo que hicieron y cómo me afectó. No para que nadie más la vea, solo para que yo la tenga. Mamá estaba llorando otra vez, pero esta vez parecían lágrimas de gratitud en lugar de desesperación. Brittany dijo, eso es más que justo. Es más de lo que merecemos. Sí, lo es, pero es lo que estoy dispuesta a hacer. Papá se aclaró la garganta. ¿Qué hay de Jaque? ¿Deberíamos decirle sobre este arreglo? Eso depende de ustedes, pero asegúrense de que entienda que su herencia se fue. Ambas casas me pertenecen ahora y se quedarán así. Mientras conducía a casa esa noche, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz, no la satisfacción amarga de la venganza, sino la confianza calmada de alguien que había tomado control de su vida y establecido límites saludables. Había encontrado una manera de ayudar a mis padres sin sacrificar mi autorrespeto y lo había hecho completamente en mis términos. 2 semanas después de establecer nuestro nuevo arreglo, el señor Henderson me llamó con noticias inesperadas. Brittany,
Pensé que debería saber que Jake vino a verme ayer. ¿Sobre qué? Quiere impugnar la transferencia de escritura para la casa de Maple Street. Está alegando que tu madre no era mentalmente competente cuando te la firmó. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Es eso siquiera posible? Técnicamente sí. Si pudiera probar que ella estaba bajo coacción o no en su sano juicio, podría tener un caso. Pero Brittany, yo estuve allí cuando firmó los papeles. Estaba completamente lúcida y muy clara sobre lo que estaba haciendo y por qué. ¿Qué significa esto para mí? Probablemente nada. Jake no tiene dinero para un abogado y cualquier abogado querría un anticipo sustancial para este tipo de caso. Además, tendría que probar que tu madre era incompetente, lo cual sería muy difícil dado que tengo documentación de nuestras conversaciones y su razonamiento claro para la transferencia. ¿Debería preocuparme? Dudo que resulte en algo, pero quería que estuvieras al tanto. Esa noche papá me llamó la primera vez que había usado su teléfono para contactarme desde que desbloqueé sus números. Brittany. Jake vino hoy. Estaba muy molesto sobre la situación de la casa. ¿Qué dijo? Nos acusó de robar su herencia y dártela a ti. Dijo que iba a tomar acción legal. ¿Y qué le dijeron? Le dijimos la verdad, que te habíamos tratado injustamente durante años, que habías pagado por ambas casas de diferentes maneras y que estábamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Cómo respondió a eso? Papá estuvo callado por un momento. Dijo que estábamos todos locos y pensábamos que iba a dejar que esto siguiera así. Luego salió furioso. 3 días después recibí una llamada de un número que no reconocía. Brittany, habla David Patterson, un abogado aquí en la ciudad. Estoy representando a tu hermano Jake en un asunto concerniente a algunas transferencias de propiedad. Ya veo. Estoy llamando para ver si estarías interesada en resolver este asunto fuera de la corte. Mi cliente está dispuesto a aceptar la propiedad de Oak Avenue como su herencia si transfieres la propiedad de Maple Street de vuelta al patrimonio de tus padres. Casi me reí. Entonces, Jake quiere que le dé la casa que compré a través del embargo y también que renuncie a la casa que mi madre me transfirió legalmente. Bueno, cuando lo pones de esa manera, señor Patterson, déjeme preguntarle algo. Jake le dijo que apoyé financieramente a nuestros padres durante 8 años mientras él no contribuyó con nada. Mencionó que pagué inconscientemente la hipoteca en la propiedad de Oak Avenue durante 3 años. Explicó que nuestros padres originalmente planearon darle ambas casas mientras me excluían completamente de su testamento. Hubo una pausa. Esos detalles no fueron completamente explicados. Sugiero que obtenga la historia completa de su cliente antes de llamarme otra vez. Colgué e inmediatamente llamé al señor Henderson. Acabo de recibir una llamada del abogado de Jake queriendo que resuelva. ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Quiere que le dé a Jake la casa de Oak Avenue y transfiera la casa de Maple Street de vuelta al patrimonio de mis padres? El señor Henderson en realidad se rió. Eso es bastante ambicioso de su parte. ¿Va a ser esto un problema? Brittany, déjame explicarte algo sobre la ley de sucesiones. Tu madre transfirió la casa de Maple Street a ti mientras estaba viva por su propia voluntad, con documentación legal apropiada. Eso se llama una escritura de regalo y es muy difícil de impugnar. Y la casa de Oak Avenue. Asumiste una hipoteca que estaba en incumplimiento y salvaste la propiedad del embargo. Tenías derecho legal para hacer eso porque habías estado haciendo los pagos. Jake no tiene ningún reclamo sobre esa propiedad en absoluto. Entonces, no necesito preocuparme. No perdería el sueño por eso. El abogado de Jake probablemente está trabajando a contingencia, esperando un acuerdo rápido. Cuando se dé cuenta de lo débil que es el caso, probablemente lo abandonará. Efectivamente, 2 semanas después, el señor Henderson me llamó de vuelta. El abogado de Jake se retiró del caso. Aparentemente, cuando profundizó en los registros financieros y vio cuánto habías contribuido a la familia durante los años, se dio cuenta de que no había un caso viable. Y Jake, según tus padres, se mudó de vuelta con su amigo permanentemente. Les dijo que no quiere tener nada que ver con ninguno de ustedes nunca más. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que la amenaza legal había terminado, pero tristeza de que mi familia se había fracturado completamente. Jake se había ido, probablemente para siempre. Mi relación con mis padres estaba reconstruida, pero fundamentalmente diferente. La familia en la que había crecido ya no existía.
La doctora Sara me ayudó a procesar estos sentimientos. Es normal llorar la pérdida de tu estructura familiar, incluso cuando esa estructura era disfuncional. Sigo preguntándome si había una manera de arreglar las cosas sin que todo se desmoronara. Brittany, tú no causaste esta situación, respondiste a ella. Las decisiones de tus padres crearon la crisis y las decisiones de Jake la escalaron. Tú simplemente te negaste a seguir permitiendo un sistema que te estaba lastimando, pero ahora Jake está completamente fuera de nuestras vidas. ¿Y de quién fue esa decisión? Tenía razón. Jake había elegido impugnar las transferencias legales en lugar de aceptar responsabilidad por su papel en los problemas financieros de la familia. Jake había elegido cortar el contacto cuando no pudo obtener lo que quería. Jake había tomado sus propias decisiones. Un mes después estaba cenando con mis padres. Nuestra primera comida familiar en más de 6 meses. La dinámica era completamente diferente. Ahora preguntaban sobre mi trabajo, mi vida, mis planes. No insinuaban sobre necesitar dinero o ayuda con varios gastos. Parecían genuinamente interesados en mí como persona en lugar de como un recurso. Brittany, dijo mamá mientras me preparaba para irme. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti. Orgullosa de mí por defenderte, por no dejarnos aprovecharnos de ti más. Te crié para ser fuerte e independiente y luego pasé años tratando de hacerte débil y dependiente. Me alegra que no me hayas dejado tener éxito. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que aunque había perdido la familia que pensé que tenía, había ganado algo más valioso, una familia que realmente me respetaba. 6 meses después de nuestro nuevo arreglo, estaba sentada en la oficina de mi terapeuta reflexionando sobre cuánto había cambiado. ¿Cómo están las cosas con tus padres ahora?, preguntó la doctora Sara. Mejor de lo que han estado nunca, honestamente. Los veo una vez a la semana para cenar. Hablamos por teléfono cada pocos días y por primera vez en mi vida adulta. Parecen verme como su hija en lugar de su red de seguridad financiera. ¿Y cómo se siente eso? Como la relación que siempre deseé que pudiéramos tener. Era verdad. Sin la corriente subterránea constante de obligación financiera y resentimiento, estaba descubriendo que realmente disfrutaba pasar tiempo con mis padres. Papá había comenzado a hacer voluntariado en el banco de alimentos local, algo para lo que nunca había tenido tiempo cuando estaba constantemente preocupado por el dinero. Mamá se había unido a un club de lectura y estaba tomando una clase de pintura en acuarela en el centro comunitario. Estaban viviendo dentro de sus posibilidades por primera vez en años y los había forzado a encontrar propósito y actividades que no costaban dinero. Los 300 que les daba cada mes cubrían la brecha entre su seguro social y sus necesidades básicas, y habían aprendido a hacer presupuesto cuidadosamente para todo lo demás. ¿Qué hay de Jake?, preguntó la doctora Sara. No hay contacto en absoluto. Mamá me dijo que consiguió un trabajo en un almacén como a 1 hora de distancia y está alquilando un cuarto de un compañero de trabajo. Aparentemente, perder la herencia y el caso legal fue una llamada de atención para él. ¿Cómo te sientes sobre eso? Triste, pero ya no culpable. Jake tiene 33 años. Si necesitaba una crisis de vida para finalmente conseguir un trabajo y tomar responsabilidad por sí mismo, entonces tal vez esto fue lo mejor que pudo haberle pasado. La casa de Oak Avenue había resultado ser una excelente inversión. Después de algunas renovaciones menores, la estaba alquilando por $200 al mes, lo cual más que cubría el pago de la hipoteca y me daba ingresos adicionales. Había usado parte de ese dinero extra para establecer un pequeño fondo de emergencia para los gastos inesperados de mis padres, facturas médicas, reparaciones del auto, o cosas así, pero solo para verdaderas emergencias. Necesito decirte algo, le dije a la doctora Sara. Jake se contactó conmigo la semana pasada. ¿Cómo? Envió una carta a mi dirección de trabajo. Supongo que descubrió dónde trabajaba por mi perfil de LinkedIn. ¿Qué dijo? Saqué la carta de mi bolso. La había estado cargando durante días, sin estar segura de cómo sentirme al respecto. Se disculpó. Realmente se disculpó. No solo el lo siento superficial que solía dar cuando quería algo. Dijo que entendía ahora por qué hice lo que hice y que estaba avergonzado de cómo me había tratado a mí y a nuestros padres durante tantos años. ¿Cómo te hizo sentir eso? Sorprendida y un poco esperanzada, supongo. ¿Estás pensando en responder? No sé. Parte de mí quiere,
pero parte de mí está preocupada de que cualquier contacto solo reinicie los viejos patrones. La doctora Sara asintió. ¿Cómo sería el contacto con Jake para ti? ¿Qué necesitarías de él para sentirte segura de tenerlo en tu vida otra vez? Pensé en esa pregunta por el resto de la semana. ¿Qué necesitaría de Jake? Primero, consistencia. No solo una carta de disculpa, sino evidencia sostenida de que realmente había cambiado. Un trabajo estable, tomando responsabilidad por su propia vida, contribuyendo a la familia de maneras positivas. Segundo, respeto por los límites que había establecido. No pedirme dinero, no esperar que resolviera sus problemas, no tratar de hacerme sentir culpable para cambiar los arreglos de propiedad. Tercero, responsabilidad. Reconocimiento de que sus acciones tuvieron consecuencias, que perder su herencia fue el resultado directo de sus propias decisiones, no algo que se le hizo injustamente. Una semana después le escribí de vuelta una carta corta explicando que aunque apreciaba su disculpa, necesitaba ver cambio sostenido con el tiempo antes de estar lista para reconstruir una relación con él. Le dije que si hablaba en serio sobre hacer las paces, debería enfocarse en ser un mejor hijo para nuestros padres y un adulto responsable y que tal vez en 1 año o 2 podríamos tratar de hablar otra vez. Nunca supe nada de él, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su nivel de compromiso con el cambio. Pero eso estaba bien. Había aprendido que no podía controlar las decisiones de otras personas, solo mis propias respuestas a ellas. 3 meses después recibí una llamada de la señora Rodríguez. Brittany, cariño, tengo noticias maravillosas. Tus padres me acaban de decir que están planeando un crucero para su 50º aniversario de bodas el próximo año. ¿Un crucero? ¿En serio? Tu padre ha estado ahorrando su estipendio de voluntario del Banco de Alimentos y tu madre ha estado vendiendo sus pinturas de acuarela en la feria de artesanías del centro comunitario. Han estado planeando esto durante meses. Sentí una oleada de orgullo y felicidad por ellos. Estaban encontrando maneras de disfrutar sus vidas y crear nuevos recuerdos sin depender de mí para financiar sus sueños. Eso es fantástico, Sino Rodríguez. Están tan orgullosos de que estén pagando por él ellos mismos. Tu madre me dijo que son las primeras vacaciones que han tomado en 20 años para las que realmente ganaron el dinero. Después de colgar, me di cuenta de que esto era como se veía el éxito, no ganar o perder, no obtener venganza o extraer disculpas, sino crear una dinámica familiar donde todos tomaran responsabilidad por sus propias vidas mientras aún se cuidaran mutuamente. Había pasado de ser el cajero automático familiar a ser una hija y mis padres habían pasado de ser dependientes a ser adultos independientes, que resulta que eran mi familia. Había tomado una crisis para llegar aquí, pero todos habíamos salido más fuertes del otro lado. 1 año después de la crisis que cambió todo, estaba limpiando algunos archivos viejos cuando encontré la carpeta de registros financieros que les había mostrado a mis padres ese primer día. 237,412 había guardado cada recibo, cada estado de cuenta bancario, cada prueba de pago de 8 años de apoyarlos. Me senté allí mirando esos papeles y me di cuenta de que ya no los necesitaba. Habían cumplido su propósito, probándome a mí misma y a mi familia que mis contribuciones habían sido reales y sustanciales, pero ahora solo representaban un capítulo de mi vida que había terminado. Trituré cada documento. Ese fin de semana era el 50º aniversario de bodas de mis padres y se iban en su crucero el lunes. Me habían invitado a su pequeña celebración de cena. Solo nosotros 3 y la señora Rodríguez, quien se había vuelto como familia durante los años. Brittany, dijo papá levantando su copa de vino. Queremos hacer un brindis. Miré a estas 2 personas que me habían criado, explotado y luego finalmente aprendido a respetarme. Se veían más saludables y felices de lo que habían estado en años. Por nuestra hija, continuó mamá, quien nos enseñó que el amor no se trata de lo que puedes hacer por alguien, sino sobre quién eliges ser para ellos. Y quien nos mostró que ser una familia significa que todos contribuyen lo que pueden, no solo una persona cargando a todos los demás, agregó papá. La señora Rodríguez se secó los ojos por Brittany, quien se defendió cuando nadie más lo haría. Sentí mis propios ojos llenándose de lágrimas por segundas oportunidades y nuevos comienzos. Después de la cena, mamá me llevó aparte. Tengo algo para ti, dijo entregándome un pequeño paquete envuelto. Adentro había una foto de mis abuelos parados frente a la casa de Maple Street el día que la compraron, junto con una nota escrita a mano de mi abuela que nunca había visto antes. La nota decía:
Para quien herede esta casa, recuerda que el hogar no es solo un edificio, es el amor y los sacrificios que pasan dentro de él. Asegúrate de que ese amor y sacrificio fluyan en ambas direcciones. Encontré esto en los papeles de abuela después de que murió. Explicó mamá. Lo he estado guardando, pero nunca supe a quién dárselo. Ahora sé que siempre fue para ti. Esa noche conduje pasando ambas propiedades que ahora eran mías. La casa de Oak Avenue tenía una encantadora familia joven viviendo en ella, con bicicletas en el camino de entrada y un jardín creciendo en el patio trasero. La casa de Maple Street se veía acogedora y bien mantenida, con luz cálida brillando desde las ventanas donde mis padres probablemente estaban viendo sus programas de TV nocturnos. Ambas casas estaban prosperando porque estaban ocupadas por personas que las valoraban y cuidaban de ellas. Eso parecía apropiado. 2 años después, recibí una llamada inesperada de Jake. No una carta esta vez, sino una llamada telefónica real a mi número de trabajo. Brittany, espero que esté bien que llame. Hola, Jake, quería hacerte saber que me caso el próximo mes. Eso me sorprendió. Felicidades. Su nombre es Linda y es increíble. Me ha estado ayudando a entender muchas cosas sobre mí mismo y sobre nuestra familia. Eso es bueno escuchar. Brittany. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿considerarías venir a la boda? Realmente me gustaría que la conocieras y me gustaría que conociera a la hermana que me enseñó cómo se ve la responsabilidad. Estuve callada por un momento. He tenido el mismo trabajo durante 18 meses. Ahora continuó. Estoy pagando mi propio alquiler, mis propias cuentas, todo. Y he estado yendo a terapia para trabajar en por qué pasé tantos años pensando que el mundo me debía algo. Jake, estoy orgullosa de ti por hacer esos cambios. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero espero que tal vez podamos empezar de nuevo. No como las personas que solíamos ser, sino como las personas que somos ahora. Fui a la boda. Jake se veía diferente, mayor, más serio, más centrado. Linda era una enfermera que claramente no toleraba tonterías, pero era cálida y divertida. Durante la recepción, Jake me llevó aparte. Necesito que sepas algo. Dijo. Entiendo ahora por qué hiciste lo que hiciste. No solo cortar el dinero, sino tomar las casas también. No robaste nada de mí. Recuperaste lo que ya habías pagado. Gracias por decir eso y necesito que sepas que no quiero nada de ti. No estoy tratando de volver al testamento o conseguir dinero o algo así. Solo quiero a mi hermana de vuelta, si estás dispuesta. Lo tomamos lentamente. Cena cada pocos meses, reuniones de días festivos con nuestros padres, reconstrucción gradual de confianza. Jake cumplió su palabra. Nunca me pidió dinero. Nunca trató de cambiar los arreglos de propiedad. Nunca puso excusas por su comportamiento pasado. Para cuando mis padres fallecieron, papá de un derrame a los 78, mamá de cáncer 2 años después, habíamos reconstruido algo que se parecía a una relación de hermanos real. En el funeral de mamá, Jake y yo estuvimos juntos al lado de la tumba y dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por salvar a nuestra familia al negarte a seguir permitiéndola. Hoy, 5 años después de ese devastador descubrimiento en la oficina del abogado, poseo ambas casas de mis abuelos. La propiedad de Oak Avenue proporciona ingresos de alquiler constantes y vivo en la casa de Maple Street, donde crecí, rodeada de recuerdos de las personas que la amaron antes que yo. Jake visita ocasionalmente con Linda y su hija. Tiene un puesto gerencial en el almacén ahora y acaba de comprar su primera casa. Nuestra relación no es lo que era cuando éramos niños, pero es honesta y saludable de una manera que nunca fue antes. La señora Rodríguez aún vive al lado y a menudo les cuenta a las personas la historia de cómo me salvé a mí misma y a mi familia al defenderme por lo que era correcto. A veces las personas preguntan si me arrepiento de cómo pasó todo, si desearía haber manejado las cosas diferente. La verdad es que no sé si había alguna otra manera de romper los patrones tóxicos que se habían desarrollado durante tantos años. A veces una familia tiene que desmoronarse completamente antes de que pueda ser reconstruida sobre una base más saludable. Lo que aprendí a través de todo esto es que el amor sin respeto realmente no es amor, es explotación usando la máscara de obligación familiar y que a veces lo más amoroso que puedes hacer por las personas es dejar de permitir sus peores comportamientos, incluso cuando se siente cruel en el momento. Mantuve la nota de mi abuela y pienso en ella a menudo.
El amor y el sacrificio deberían fluir en ambas direcciones. Tomó una crisis para enseñarle esa lección a mi familia, pero todos la aprendimos eventualmente. Las casas que mis abuelos construyeron con sus propias manos aún están en la familia, solo que no de la manera que nadie planeó originalmente. Pero tal vez así es exactamente como se suponía que pasara. Tal vez mis abuelos estarían orgullosos de saber que su legado finalmente fue a la nieta que entendía el valor del trabajo duro y el sacrificio, quien luchó para preservar lo que construyeron. Mientras escribo esto, estoy sentada en la cocina donde mi abuela solía hacer cenas dominicales, donde mi madre aprendió a cocinar, donde pasé innumerables horas creciendo. La casa está llena de amor y sacrificio que fluye en ambas direcciones. Ahora, entre yo y los recuerdos de quienes vinieron antes y entre yo y los miembros de la familia, que aprendieron a respetar los límites por los que luché tan duro para establecer. Al final, no solo heredé 2 casas, heredé el conocimiento de que defenderte no es egoísta. Es necesario. Y a veces las personas que más te aman son las que necesitan aprender esa lección de la manera más difícil posible. Mi historia realmente no se trata de dinero o casas o testamentos. Se trata de aprender que no puedes verter de una taza vacía y que enseñarle a las personas a respetarte a veces requiere que dejes de aceptar menos de lo que mereces. La familia que tengo ahora es más pequeña que con la que comencé, pero está construida sobre respeto mutuo y cuidado genuino en lugar de obligación y explotación. Y eso hace toda la diferencia del mundo.